Los bendiga, buenos días a todos, buenos tiempos, buenos momentos. Vamos a tener el gozo de disfrutar hoy la palabra de Dios a través de una enseñanza que tiene sus dos aspectos, un aspecto duro, triste verdaderamente, y un aspecto muy esperanzador, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver hoy es el capítulo 34 del libro de Ezequiel. Un capítulo que me acuerdo yo leí en mis primeros años y me partió el alma porque veía el descuido de los pastores respecto de sus ovejas y era muy triste, pero teníamos también el relato esperanzador de la venida del príncipe de los pastores. Vamos a analizar algunas palabras antes de empezar. Palabras que se usan en este capítulo que son interesantes de destacar. Por ejemplo, la palabra apacentar. Mucha gente no sabe qué es la palabra apacentar, piensa que es traer paz. No, apacentar es dar pasto, alimentar a los ganados. Alimentar al rebaño. Se extiende también en el plano humano el sentido de esta palabra a quienes antiguamente tenían el trabajo de cuidar al pueblo de Dios y actualmente a quienes son responsables del servicio, también dentro de las acciones propias de instrucción y cuidado de los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Eso es apacentar, hay que apacentar la grey de Dios, como leemos en Pedro, si no me equivoco. Aprisco, ¿qué es un aprisco? Que es una palabra que vamos a ver, es un lugar cerrado donde el rebaño se protege para pasar la noche. Es también pesebre o establo, eso es un aprisco. Muy bien. Vamos a ver la palabra coyundas, que son ataduras. Ataduras son coyundas, son palabras poco conocidas. Vamos por orden alfabético. El nombre Ezequiel, Ezequiel el profeta que escribió este capítulo por revelación de Dios, significa Dios es mi fortaleza. Ovejas. Las ovejas en la actualidad, social y políticamente hablando, a la gente no le gusta ser llamada oveja. Oveja no le agrada ser tomada como una oveja de rebaño, y eso es muy cierto, pero en su palabra, Dios se sirvió de este paralelismo de las ovejas del rebaño, muy bien aprovechado, por cierto, indicando que las ovejas necesitan de un pastor. Son animales mansos, inofensivos, animales presas fáciles de los depredadores y poco capaces de defenderse por sus propios medios. Ahora el pastor, vamos a ver un poco qué es el pastor, es un guardián, y aún más que eso. Él guarda, cuida, guardar es cuidar, apacienta, alimenta al rebaño, concepto que se aplica, por supuesto, en paralelo con lo que es el trabajo para un grupo humano de alimentar y cuidar a la gente con la palabra de Dios y en el contexto de la palabra de Dios. Perfecto. También se hace referencia en este capítulo a los pastores como gobernantes, como aquellos que tienen a cargo. Gobernante, que curioso, porque claro, nosotros podemos tener dos acepciones de gobernantes. Hablar de gobernantes dentro del mundo, que son gobernantes políticos de las naciones, o hablar de gobernantes en el sentido de quienes tienen a cargo el cuidado de la iglesia, de la gente de Dios. En realidad, lo ideal sería que un gobernante fuera un representante de Dios en la tierra, una persona que trae la palabra de Dios y que guía a la gente, al pueblo, a hacer los designios, los mandamientos, los estatutos de Dios. Eso sería lo ideal. Lamentablemente todavía no tenemos eso, pero algún día llegará. Sería bueno tener gobernantes que nos gobiernen llevándonos al conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Cuando hablamos de reconocer, también otra palabra que se utiliza, reconocer no solamente es conocer, identificar, sino que también significa cuidar. Así que cuando veamos esta palabra, lo vamos a aclarar también. Ya podemos ir pasando a Ezequiel capítulo 34. Capítulo revelado al profeta Ezequiel durante la deportación a Babilonia. La deportación a Babilonia marcó un hito en la historia del pueblo de Israel, tal es así que en Mateo capítulo 1, nosotros, si recuerdan, tenemos esas tres divisiones de la historia desde Abraham hasta Cristo. Abraham hasta la deportación de Babilonia, deportación a Babilonia hasta David creo que era, y hasta Cristo. O sea, tenemos tres etapas de 13 generaciones. La deportación a Babilonia uno lo lee y parece un cuento, un relato, pero fue un momento muy duro para el pueblo de Israel, el momento en que la gente fue sacada de sus tierras, de sus casas, el templo destruido y llevados a Babilonia para servir a Nabucodonosor, para servir a un pueblo pagano, lógicamente es muy duro. Tuvieron que transitar, tuvieron que caminar hasta Babilonia, correr como podían, llegar,
llevó mucho tiempo, la gente se dispersaba, la gente se enfermaba, iba quedando desparramada por el camino. La verdad que momentos muy duros y pensando que jamás tal vez podrían volver a su casa. Uno se queja a veces ahora que estamos en un periodo de cuarentena, de una epidemia, una pandemia, y estamos pasando mal, pero estamos en nuestras casas, tenemos nuestra cama, nuestro colchón, nuestro techo, nuestra comida, y a veces uno no se imagina, no se pone en la situación de gente que fue arrastrada hacia otras tierras, hacia otro pueblo, a servir a otras personas, a otros reyes, y sin saber a dónde iban a vivir, qué iban a comer, cómo iban a llegar. La verdad, momentos muy duros, que por supuesto fueron consecuencia de malas acciones o de malos gobiernos, lamentablemente. Dios se vale en este capítulo de una analogía tomada del rebaño, entre el rebaño y los pastores, por medio de la cual expone la negligencia de los responsables de su pueblo. Esta negligencia resulta como consecuencia en que terminan en el destierro. Perfecto. La responsabilidad de los hombres de Dios es guiar a la gente de Dios a su conocimiento. Y desde estas condiciones de deportación y de desconocimiento de Dios de parte de los pastores para llevar el conocimiento de Dios a su gente, terminan anunciándose la venida de un buen pastor, de un único pastor, el príncipe de los pastores, el Mesías, reiterando además en este sector del Antiguo Testamento la promesa de venida del Mesías. Perfecto, ellos tenían que creer en la venida del Mesías. Vamos a comenzar con Ezequiel capítulo 34, versículo 1, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, Jehová, aquí se usa Jehová solo, sin la palabra Adonai, que después se va a añadir en sucesivos versículos. En varias de las aseveraciones siguientes, Dios va a agregar esta palabra Adonai, que es amo y soberano Señor. Es un realce de su título, de su grandeza. Esto le da énfasis, fuerza y vigor a sus declaraciones. Vamos a ver que a veces dice, así ha dicho Jehová. Pero después dice, así ha dicho Jehová Adonai, así dice Jehová soberano Señor. Versículo 2. Hijo de hombre, Ben Adam es en hebreo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos figuras literarias con Decencio que decíamos Derek Benai Adam? Bueno, Benai Adam, Benai viene de Ben, hijo, y Adam de hombre, remarcando el aspecto humano de Ezequiel. Hijo de hombre, Ben Adam, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová Adonai, Jehová el Señor, el soberano Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Seré curioso. Parece que se apacientan a sí mismos. En este versículo, fíjense ustedes, dice, profetiza contra los pastores, profetiza y di a los pastores, 2 veces profetiza, palabra de Dios, número 2, número de establecido, acá les viene profecía, está establecido. Y los pastores figura 4 veces, 4 es número del mundo, qué curioso, estos pastores que estaban apacentándose, alimentándose y cuidándose a sí mismos a expensas, a costas del cuidado del rebaño. Una situación bastante... No es un cuento, no es un cuento, esto es cierto, esto ocurrió y ocurre. Adviértase también el énfasis puesto en la fuerza, el énfasis que Dios pone ante el inicio de esta profecía que va a dar. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?, dice. En términos expandidos la pregunta sería, ¿no es acaso el rebaño aquello a lo que deben apacentar los pastores en lugar de apacentarse a sí mismos? Me parece que Dios está planteando un interrogante para que la gente piense, porque Dios no necesita que nadie le responda a eso. Pero nosotros sí necesitamos meditar, bueno, a ver qué está diciendo Dios acá, por qué está diciendo esto. Muy bien, versículo 3, vamos al versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Comportamiento bastante singular de estos pastores. Comer la grosura, o tomar la leche, dicen algunas, tomarse la leche del rebaño, dicen otras traducciones, es comer lo mejor, lo más selecto.
Y la engordada nos menciona acá también. La engordada es la engordada a propósito, porque ellos la engordan, engordada por alguien, esa sí la apacientan. La tienen bien alimentadita para sacar de ellas un provecho personal. Y a su vez, estas ovejas engordadas y cuidadas por estos pastores van a ser consecuentes con ellos, resultando que finalmente son defraudadas y aprovechadas, o sea, los pastores se aprovechan de ellas, ya que le fueron obsecuentes y consecuentes. Versículo 4. No fortalecisteis, no nutristeis, no alimentaron bien, no cuidaron a las débiles, ni curaron a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que por el contrario, os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia, con tiranía, con despotismo y con fuerza, con rigor. No fortalecieron estos pastores, no alimentaron a las débiles indicadas en otras versiones como las enfermas, las afligidas, las sufrientes, y aún había una palabra interesante que se usa, suplicantes, que están suplicando ser ayudadas, que están necesitando ser ayudadas, ser alimentadas, las ovejitas, y estos pastores las descuidan. Es triste, verdaderamente. No fortalecieron a estas débiles. Curaron es un uso de Rafá. La palabra curar es Rafá. ¿Se acuerdan de Jehová Rafá? Jehová mi sanador. Se aplica a uno de los nombres redentores de Dios. No las curaron, no las sanaron, no hicieron el papel de Dios de curar y sanar a la gente, a la enferma. La enferma también es mencionada como la doliente, la dañada, la quebrada. Ven aquí donde dice, ni curasteis la enferma, la que estaba doliente, la que estaba con una dolencia, dañada o quebrantada. Perniquebrada, también se menciona acá la perniquebrada, que es traducida como quebrada, pierna quebrada. Perniquebrada viene de pierna quebrada, que no es una palabra tal vez exactamente traducida del original, pero que denota una violencia, un golpe con violencia, ser descarriado, ser alejado, ser empujado, ser extraviado, expulsado. Lo que actualmente solemos decir, al menos en Argentina, me echaron a patadas. Lo echaron a patadas, pero lastimándolo, lo sacaron a puntapiés. El término descarriada es, bueno, descarriada, dispersada, derribada, desvanecida. O sea, son las características que se presentan en estos pasajes sobre estas ovejitas que están descuidadas. Cuando dice ni buscasteis, aquí vamos a leerlo, ni buscasteis la perdida, no salieron a buscar la perdida. Es más enfático todavía el texto manuscrito hebreo que dice, ni siquiera procuraron salir a buscarla, ni siquiera procuraron encontrar a la perdida. No tuvieron interés en salir a buscar a la que estaba perdida, la que no veían hace rato, no les importó para nada. Se han enseñoreado de ellas, las han tenido en sujeción, pero a las que les convenía y a las otras directamente las han tenido en una sujeción, pero de descuido. Se observa también en este versículo una figura de dicción, no sé si la vieron, la paradiástole. La paradiástole es cuando se reitera una partícula chiquita, negativa, una conjunción. No fortalecisteis. Bueno, acá lo vamos a ver. No fortalecisteis, no ni curasteis, no vendasteis, no volvisteis, ni buscasteis. O sea, como la polisíndeton, pero en negativo. A cada una se le da una importancia especial a cada una de estas características o de estas palabras. No fortalecieron, ni curaron, ni vendaron, ni volvieron, ni buscaron. No hicieron nada de lo que tenían que hacer. Parece que Dios está un poquito molesto con esto. Versículo 5. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas, son alimento de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Así estaba el pueblo de Israel.
Andan errantes, separadas de su rebaño, sin rumbo, sin pastor. Así estaba el pueblo durante la deportación a Babilonia, separado de su tierra, corriendo por los desiertos o por las tierras desconocidas. Es claro el paralelismo entre el rebaño y las personas que, abandonadas por sus cuidadores y sus servidores, resultan presas del adversario, presas del diablo exactamente, al ser dispersas por cualquier otro viento de doctrina, por cualquier otro camino que no sea el camino de la palabra de Dios. Versículo 6, qué tremendo, es durísimo. Miren la voz de Dios, el Padre, reclamando por sus hijos, por sus ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas, porque son mías. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. ¡Qué barbaridad, qué tremendo! Son las ovejas de Dios, nadie debe enseñorearse de las ovejas de nuestro Padre, nadie debe enseñorearse de la gente de nuestro Padre, ni de la palabra de nuestro Padre, cosa que es tan acostumbrada entre todos aquellos que les gusta hablar la palabra de Dios o que nos gusta. A veces nos enseñoreamos y pensamos que la escribimos nosotros. Ayer hablábamos de eso con un compañero, con un hermano, con un creyente, que a veces uno no se da cuenta y la toma como propia la palabra de Dios, y nos olvidamos que no es nuestra, es de Dios, la escribió el Padre. Nosotros la administramos de la mejor manera y de la manera más responsable que podemos, pero la palabra es de Dios. Hay una Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, que expresa de esta manera esta última frase. Se las leo. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y esta versión traduce, sin que hubiera quien hiciera una búsqueda y sin que hubiera ni siquiera, ¿no?, quien procurara encontrarlas, como leímos antes. No se ocuparon de las ovejas dispersas, ni procuraron siquiera encontrarlas. Desidia, abandono, indiferencia, falta de interés enorme por parte de estos servidores irresponsables que solo buscaban sacar partida, provecho, en su propio beneficio, por supuesto. No les importó tampoco que fueran presas de los depredadores, no les importó ni siquiera que murieran a manos de los depredadores, que las mataran. Y es tremendo esto. Yo tuve oportunidad de vivir en la ciudad de Balcarce, que me encantaría que hubiera alguno de mis conocidos y queridos hermanos de Balcarce esta mañana acá. Si no los hay, ya nos veremos. Y en Balcarce es campo, y hay ovejas en los campos. Y nosotros teníamos noticias a veces de las acciones de los predadores o depredadores entre el rebaño de ovejas, y les aseguro que era durísimo, porque era a veces hasta cuestión de matar por diversión y de destrozar a las ovejas porque sí, ni siquiera para comer. Durísimo verdaderamente. Y dejar a las ovejas sin pastor y sin cuidado es dejarlas a merced de sus adversarios, de quienes quieren devorarlas, hurtarlas, matarlas, destruirlas. Versículo 7. Por tanto, por esto que venimos exponiendo, que estos pastores están en este estado de desinterés, ocupándose de sí mismos y engordando a ciertas ovejas que les son consecuentes para seguir sacando provecho de ellas y descuidando al rebaño, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Por ahora Jehová solo, sin Adonai. Prepárense, pastores, porque va a hablar Jehová. Versículo 8. Vivo yo, ahora vamos a ver esto. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor Adonai, Jehová el Señor, el soberano, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, para ser saqueado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores, por otro lado, buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas, que era lo que tenían que hacer. Vivo yo, dice. Es el decir vivo yo, acá cuando empieza el versículo 8, es como decir tan ciertamente como que estoy vivo, les doy la garantía de que esto que voy a decir lo respaldo con mis propias palabras. Toma la jerarquía de un juramento, en el que uno mismo se pone por garantía de ese juramento. Versículo 9. Por tanto, oh pastores,
Oíd palabra de Jehová, Jehová solo. Así ha dicho Jehová el Señor, Jehová Adonai, se viene, se viene. He aquí, yo estoy contra los pastores, estoy en contra, estoy adverso a ustedes y demandaré, ciertamente reclamaré, demandaré mis ovejas de su mano, porque están en las manos de ustedes. Mis cosas están en manos de ustedes y las están descuidando, las están administrando mal. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Las ovejas no figura el artículo las. Dice, les haré dejar de apacentar ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo mismo, ciertamente, libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Qué bueno. Les haré dejar de apacentar ovejas. O sea, no van a apacentar solamente esas, no van a apacentar a ninguna más. Versículo 11, porque así ha dicho Jehová el Señor Adonai. He aquí, yo mismo iré, ciertamente yo mismo iré a buscar mis ovejas y yo, como decíamos antes, las reconoceré. Las cuidaré, quiere decir esto acá. Sí, reconocerlas va a reconocer, pero además las cuidará. Las cuidará. Es tremendo esto. Yo creo que se nos frunciría el ombligo, el estómago, de ver que Dios tenga que encargarse de algo porque la gente no se encarga. Yo me acuerdo, porque cuando uno se pone grande, se acuerda de sus padres cuando ya no están. Yo me acuerdo cuando era joven o era chico, mi mamá me decía, Robertito, ¿me podés hacer esto? Sí, mami, ya voy. ¿No me podés hacer? ¿Me lo podés hacer? Sí, sí, ahora enseguidita, ya voy, mami. Yo no lo hacía y pasaba 1 hora, 2 horas y en eso la veía a mi madre encargándose de hacer ella con sus manos lo que me había pedido a mí. Y era tremendo, ahí me producía una cosa, no, perdón, no, mamá, deja de hacer eso, de eso lo tengo que hacer yo, vos me lo habías pedido a mí. Se me cae la cara de vergüenza de que mi madre tenga que estar haciendo lo que me había pedido por negligencia mía que no me puse a hacerlo. Lo mismo acá. He aquí, yo mismo voy a ir. Ustedes no se encargan, bueno, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Versículo 12. Como reconoce, como cuida su rebaño, como cuida, reconoce, cuida su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré, cuidaré yo mismo mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad, porque la palabra de Dios tiene poesía, la palabra de Dios tiene figuras literarias, tiene adornos, tiene maneras de decirnos las cosas que si no te llegan al corazón es porque estás distraído. Y dice acá, fíjense ustedes, como reconoce, como cuida su rebaño el pastor, el día que, esa expresión el día que, o en el día que, es importante. Marca un énfasis. La usamos actualmente, hoy día, en la Biblia ya se usaba en este sentido, de dar un énfasis. Como decir, el día que me entere, ¿no lo usan así? El día que pase tal cosa, estamos dando un énfasis especial a lo que vamos a decir. Muy bien. Que no me entere, porque el día que me entere se va a armar. Usamos todavía el día de hoy esa expresión. Versículo 13. Y yo ciertamente las sacaré de los pueblos paganos, de las naciones, y las juntaré de las tierras, de todos lados, del norte, del sur, del este y del oeste, las va a juntar en su propio suelo, dice, y las traeré a su propia tierra, a su propio suelo, y las apacentaré, las alimentaré, las cuidaré en los montes de Israel, por las riberas es junto a los cauces de los arroyos, como el cuadro del arbolito plantado junto a corrientes de aguas frescas, y en todos los lugares habitados del país. Muy bien, no en los desiertos. Perfecto, lindo esto. La verdad que la palabra de Dios es perfecta y es instructiva
es emocionante, es llegadora, y si uno no presta un poco de atención al punto de que te llegue al corazón, es como leer cualquier otra cosa. La palabra de Dios es para leerla, para meditarla, para pensarla, para que llegue a nuestro corazón y que produzca un provecho. Versículo 14. Versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. ¿Se acuerdan? Su establo, su lugar de protección. Allí dormirán en buen redil. ¡Qué lindo! Y en pastos suculentos, pastos nutritivos, serán apacentadas, alimentadas sobre los montes de Israel, que puede ser sobre el monte de Israel, haciendo referencia a Sión, sobre el cual se asienta la ciudad de Jerusalén. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel, ahí donde está su santo monte, donde está su templo. Yo mismo, dice el versículo 15, apacentaré mis ovejas y yo mismo les daré aprisco, pesebre, establo, lugar protegido. Dice Jehová el Señor, Adonai, el soberano Señor. Yo buscaré la perdida, yo mismo, no deje, Señor, yo la voy a buscar. No, ya está, ahora me encargo yo. ¡Qué vergüenza! Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré yo, pero eso era trabajo de los pastores, pero yo vendaré, dice Dios. Ustedes no se ocuparon, yo voy a vendar a la perniquebrada y fortaleceré la débil, la doliente, la que sufre. Mas a la engordada y a la fuerte quebrantaré, destruiré. Las apacentaré, mira, cambió el contexto. Acá está hablando de la engordada, la fuerte, la que ha sido consecuente con estos malos pastores, porque les daban de comer y las tenían gorditas. ¿Para qué? Para después comérselas a ellas. Yo mismo, dice, las apacentaré con justicia. Y uno, claro, pensaba, qué lindo, nos va a apacentar con justicia, qué bueno, gracias. Sí, pero justicia. Dios es bueno, pero es justo. No se divierte uno con Dios, Dios es serio. No hay bromas con Dios, no hay chistes con Dios. Las apacentaré con justicia, sí, con justicia, de darles su merecido, con sentencia, con veredicto, es como dice el texto hebreo. Las apacentaré con la justicia de mis veredictos. Claro, eso les voy a dar de comer. Juicio, sentencia, veredicto. La engordada y la fuerte son aquellas ovejas que han buscado su propio beneficio, como decíamos antes. A expensas de las demás. No se pusieron del lado del rebaño estas ovejas engordadas, sino que se pusieron a favor de los malos pastores. Define la clase que está siendo juzgada, es decir, los carneros y machos cabríos que vamos a ver, estas engordadas, están relacionadas con los machos cabríos y los carneros que se mencionan después, ahora seguidamente. Ellos corresponden, estos machos cabríos y carneros, corresponden a las gruesas y a las fuertes, están en unión con ellas, en distinción de las débiles y las ovejitas que están enfermas y debilitadas y carentes de alimento. Representan estas ovejas gordas y los carneros y los cabritos a las personas que simpatizan con estos malos pastores o gobernantes, porque pastores es gobernantes también. Indica el sentido de la palabra pastores en este relato también a los gobernantes, porque son justamente los que tienen a cargo el cuidado, los servidores en la iglesia, en el pueblo. Estos quienes las engordan a efectos de obtener más beneficios de ella para terminar degollándolas, recuerden eso. No les fue bien a estas ovejas engordadas, ni con los pastores que las traicionan, y tampoco les va a ir bien cuando Dios tenga que emitir su sentencia. Mas la engordada y la fuerte apacentaré con justicia. Interesante. Versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, las buenas, las que me responden a mí, las que me buscan a mí, así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, acá viene la parte linda. Jehová el Señor, Jehová Adonai. He aquí, Giné, hace poco se habló de esa palabra. Giné, miren, atención. He aquí, ¿viste? Cuando lo decimos nosotros, esta palabra ginebrea, che, miren. Yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Yo juzgo, yo determino, yo examino. ¿Os es poco para ustedes, cabras, que comáis los buenos, los mejores pastos, sino que también holláis con vuestros pies, aplastás con vuestros pies
lo que de vuestros pastos queda, el sobrante, y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las aguas que quedan. O sea, se toman lo mejor de las aguas, se toman lo mejor de los pastos y encima estropean lo que queda. ¿Mm? Versículo 19. Y mis ovejas comen lo aplastado, lo hollado por vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies ustedes enturbiaron, mancharon y ensuciaron. Tienen que comerse el pasto todo aplastado y todo arruinado que le dejan ustedes, mis ovejas, las buenas, y encima tomar el agua sucia que ustedes no cuidaron. Y tienen que comer eso porque no queda otra. Es lo único que quedó para alimentarse. Lo mejor se lo comen las gordas, las engordadas. Y las mejores aguas y aguas claras las toman ellas. Y dejan las sobras, lo que queda y lo que queda en mal estado para el resto del rebaño. Versículo 19. Y en cuanto a mis ovejas, en el apacentadero hollado por los pies de ustedes deben ellas alimentarse, dice otra versión, la TM, la Watchtower. En cuanto a mis ovejas, en el apacentadero hollado por los pies de ustedes deben ellas alimentarse, y el agua ensuciada por el pisar de sus pies deben ellas beber. Es otra manera de preguntarlo. O sea, esto es lo que tienen que estar haciendo, está en interrogativo acá. El versículo 19, en la Reina Valera lo tenemos en presente. Mis ovejas comen lo hollado por vuestros pies y beben lo que con vuestros pies ustedes han ensuciado. Y otras versiones lo presentan en interrogación. Versículo 19. Y en cuanto a mis ovejas, en el apacentadero hollado por los pies de ustedes deben ellas alimentarse. Y el agua ensuciada, el agua sucia por el pisar de ustedes, ¿tienen que beber? La pregunta es no, obviamente, ¿cierto? ¿Les parece a ustedes lógico que las buenas ovejas, mis buenas ovejas, tengan que alimentarse de esa forma? No, a Dios no le gusta eso, Dios quiere otra cosa. Versículo 20, cuando empieza así, por tanto, es para prestar atención. Por tanto, por todo esto que fue expuesto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, miren, atención, yo mismo, yo, Jehová, juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las debiluchas, a todas las débiles, las enfermas, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Las esparcieron, empujándolas aún estando débiles y enfermas, las empujaron fuera del redil. Que es tremendo. Bueno, no basta, no es necesario poner ejemplos en el plano humano de todos los días. El descuido de gente que necesita, de gente enferma, de gente que necesita la palabra de Dios principalmente, y de gente que necesita que la palabra de Dios sea hecha una realidad en su vida, porque está débil, pero no, la sacamos a empujones. Todo este capítulo destaca el sufrimiento propio del exilio que estaba padeciendo el pueblo de Israel y la necesidad de un gobernante que guiara al pueblo, que lo guiara ¿a dónde? A hacer la voluntad de Dios. Se invoca paralelamente ahora la necesidad de la venida del Mesías para restaurar la tierra, reuniendo a sus escogidos y rescatándolos de la maldad y de la injusticia imperantes a causa del devorador, león rugiente que busca a quien devorar, serpiente antigua interactuando con sus cabras y lobos disfrazados de ovejas. Esa es la situación que tenemos hoy en día en el mundo. Necesitamos que venga el Mesías, el príncipe de los pastores, a apacentarnos de la manera en que corresponde y no que tengamos que estar bebiendo de las aguas sucias y pisoteadas por los demás, por aquellos que sirven al adversario, los que sirven al diablo, los que sirven al ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir y nos deja los restos. Y así todo bastante bien vamos a veces con los restos. Decir que Jehová nos sustenta, nos apoya y nos prospera. Pero es de destacarse, además, en estos relatos del Antiguo Testamento, es de destacarse la ausencia de menciones referidas al diablo, a Satanás y a sus huestes de maldad. Esto es propio de todas las épocas del Antiguo Testamento, porque de manera hábil y muy admirable, la verdad me llama la atención cómo Dios se las ingenió
para no hablar de estas cosas, para no hablar de las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, ni del enemigo, ni del adversario, ni de Satanás, ni del diablo, protegiendo de esta manera a la gente de la tentación de incursionar por el conocimiento de todas estas especialidades diabólicas, porque ellos no iban a tener Espíritu Santo, no tenían Espíritu Santo, no tenían poder del Espíritu, no podían hablar en lenguas, no tenían todos revelación de Dios como para poder defenderse de los embates del adversario. Entonces, cuanto menos supieran, era más conveniente, porque solamente se podían concentrar en la palabra de Dios, que es lo que tenían que hacer. ¿Y querés que te diga más? Es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. No hay tanto de qué preocuparse por cómo obra el adversario y por conocerlo e invitarlo a tomar un café y hacerle un reportaje para que nos cuente de sus hábitos y costumbres. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Nosotros tenemos tiempo para aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos y que tenemos que aplicar en nuestra vida. O sea, estamos en ese aspecto un poco como en Israel, sabemos un poco más porque, bueno, Dios nos permitió saber algunas cosas más que son necesarias y que nos vienen bien porque ahora tenemos Espíritu Santo, tenemos revelación, tenemos poder de Dios en Cristo en nosotros y tenemos una capacidad, una habilidad mucho mayor de defendernos de los embates del adversario, de los embates espirituales, de la que tenían estos antiguos hombres en el pueblo de Israel. Pero antiguamente no, entonces no se hablaba, fíjate vos que no se hablaba de estas espiritualidades nefastas provenientes de las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más, no es que las va a salvar por un tiempo, nunca más serán para rapiña. Juzgaré entre oveja y oveja y ciertamente, versículo 23, levantaré sobre ellas un solo pastor, y él las apacentará. ¿A quién vas a levantar, Señor? A mi siervo David. Él la apacentará y él les será pastor. Muy bien, por pastor. Nunca más serán para rapiña, dice. Nunca más estarán para ser presas del robo, presas del saqueo, presas del despojo. Típicas acciones del ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir a través de los suyos, a través de sus secuaces, a través de la gente que opera en este mundo, de los malos pastores, de los malos príncipes, de los malos gobernantes. La palabra ciertamente, agregada tan frecuentemente yo la pongo acá entre corchetes, después lo van a ver en el texto impreso, responde a la forma hebrea enfática de la primera persona de Dios. Yo ciertamente, que figura muy a menudo, como traducción, ¿cierto?, al castellano para marcar ese énfasis. Ciertamente yo, ciertamente enfatiza la primera persona de Dios. En este caso se pone de relieve la persona de Dios que dice yo mismo y solo yo, garantizando, como decíamos antes, la veracidad y la certeza de sus propias palabras. Y así es como dice acá el versículo 22. Yo ciertamente, o sea, remarca el yo, no es que en hebreo figure la palabra ciertamente, la ponen algunos traductores en algunas versiones, no la puso Casiodoro de Reina, pero es una manera de resaltar la importancia que tiene ese yo, esa palabra yo. Ciertamente. Yo ciertamente salvaré, versículo 22, a mis ovejas y nunca más llegarán a ser, traducen otras versiones, para rapiña, y ciertamente juzgaré entre oveja y oveja, y ciertamente levantaré sobre ellas a un solo pastor, versículo 23, y él las apacentará. ¿A quién? A mi siervo David. Perfecto. Vemos que acá aparece en escena el rey David. El rey David había muerto hacía unos 400 años, antes de lo que estamos leyendo. O sea, no se está hablando aquí de que lo va a reponer al hijo de Isaí, al rey David. No, esto se cumplió y se cumplirá finalmente en la figura de nuestro Señor Jesucristo. David, ¿saben lo que significa David? Amado, querido significa. David, que significa amado y querido, fue pastor, rey y espejo del Mesías, hombre según el corazón de Dios. Mi siervo que es mi servidor, porque está siervo con C, que es el animalito, y siervo con S, que es el que sirve. Mi siervo, dice Dios de David, añadiéndole la particularidad al relato en el versículo 23 que leímos recién, de un solo pastor, un único pastor en relación de equivalencia entre David y el Mesías, el Cristo, que vendría casi unos 600 años después de lo que estamos leyendo. Proveniente el Cristo, ¿de quién? De la simiente de David.
y capaz de hacer la obra que no hicieron todos aquellos pastores juntos. La verdad que Jesucristo, como uno solo, Él va a hacer la obra que no hicieron todos los demás. El paralelismo entre David y el Señor Jesucristo siempre está dado en el corazón que tenían para Dios. Versículo 24. Y yo mismo, les seré por Dios, por Elohim, al que le interese. Y mi siervo, mi servidor, David, Cristo, príncipe en medio de ellos. Ya sabemos de esto, Dios gobernando con todas las cosas sujetas a Cristo y Cristo sujetándose al Padre. Yo mismo, Jehová, versículo 24, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo mismo, Jehová, he hablado. Nada más que agregar. La expresión mi siervo destaca a este príncipe como fiel administrador de la voluntad de Dios, reinando en su nombre, para que sea oída y hecha su palabra en su pueblo. Sin ir más lejos, lo que todo gobernante debería hacer. Un gobernante está en el pueblo para traer la palabra de Dios y para que la gente siga los consejos, estatutos y mandamientos de Dios. Estamos sin duda, con lo que estamos leyendo, ante una nueva profecía del Mesías para el pueblo de Israel. Ellos tenían que creer en el Mesías. Ellos tenían que creer en la primera venida del Cristo cuando hacían las obras de la ley. Hace unos días hablábamos de eso y decíamos que así como el libro de Santiago dice que la fe sin obras es fe muerta, bueno, las obras sin fe también son obras muertas. Hay una interacción siempre entre la creencia y las obras. Esto constituía la esperanza, entre comillas, de ellos. Así como nosotros esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, ellos tenían que esperar la primera aparición. Muy bien. Vamos a pasar al versículo 25. Estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, la bestia salvaje. Algunos están en singular, la fiera, sabiendo a quién se refiere. Y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. La bestia salvaje será quitada de la tierra. Eso está muy bueno, garantía y promesa de Dios. Y habitarán en el desierto con seguridad equivale a decir que aún si tuvieran que habitar en un desierto, sería agradable, con seguridad, tranquilos y sin peligros. Hasta ese punto va a liberar Dios la tierra para su pueblo. Versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, de mi monte, y haré descender la lluvia en su tiempo. Claro, la gente no se da cuenta, a veces nos damos cuenta y la lluvia tiene que estar. Uno vive tranquilo porque va a la heladera y tiene comida, tiene carne, tiene leche, tiene verduras, tiene legumbres, tiene fideos, y no piensa por qué los tiene porque todo eso viene del campo, viene de la tierra, y la tierra se nutre de la lluvia para dar sus frutos, y del sol, y de la luz, y del buen tiempo. ¿Cómo se desespera la gente cuando hay sequía o cómo se desespera la gente cuando hay inundaciones? Porque algo estuvo irregular en el funcionamiento de lo que esperamos siempre que sea normal. O sea, uno espera que sea normal. Uno espera ir a la heladera y tener comida. No piensa que tal vez no llovió durante 1 año, 2 años, 3 años y no hay que comer. Uno lo toma como normal, como natural de todos los días. No, tiene que llover. Y bueno, ¿por qué tiene que llover? Y si no llueve más, un día y nos secamos todos y no tenemos que comer. Gracias a Dios que cuida, porque parezca que no, pero Dios está cuidando, está velando porque estas cosas se vayan desarrollando con la naturalidad y con la normalidad que tienen que desarrollarse estos acontecimientos. Acá no vamos a tener que preocuparnos de sequías o de inundaciones o de lo que fuere, porque el versículo 26 leíamos, dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi monte, ahí donde voy a estar yo, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Las cosas van a funcionar como tienen que funcionar. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra mis ovejas, con seguridad, con confianza, y sabrán, comprobarán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas, las ligaduras, las ataduras de ese yugo.
y las libre o las haya librado de mano de los que se sirven de ellas. No serán más por despojo, para saqueo, para robo de las naciones, de los gentiles, de los incrédulos, de los mercenarios, de las huestes de maldad, ni las fieras de la tierra, ni las fieras de la tierra, la bestia salvaje, las devorarán. No las va a devorar más la bestia salvaje, sino que habitarán con seguridad, sin preocupaciones, tranquilos, no hay de qué preocuparse y no habrá quien las espante. No habrá, ¿sabes qué cuesta un poco hacerse a la idea de que uno pueda vivir sin temor de que haya algo que te preocupe o que te espante o que te ponga en ansiedad? Es un poco difícil hacerse esa idea, pero es bueno hacérsela cada tanto. Versículo 29, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán llamas consumidos, oprimidos de hambre en la tierra, ni llamas serán avergonzados, humillados por las naciones. Se refiere a las ovejas, a la gente, al pueblo de aquellos que buscan a Dios. Por eso buscar a Dios siempre nos da la garantía de que las promesas de nuestro Padre se vean hechas una realidad en nuestras vidas. Perfecto, muy bueno, la verdad que es hermoso leer esto. Ya estamos en la conclusión de este maravilloso capítulo, que tiene ciertas características de un proceso judicial. Es como un proceso judicial. Se observa el hecho, se instruye el sumario, ahora lo vamos a ver, y se da una sentencia, más o menos en pocos pasos. Hay una observación de un delito, de un hecho, se denuncia, se instruye, se analiza y se da la sentencia. Yo consulté con unos hermanos, unos creyentes, amigos que son abogados, y pude extraer algunas cosas, les agradezco a ellos. Les pregunté, ¿esto te parece a un proceso judicial? Sí, sí, absolutamente, me dijeron. Hay una falta a los deberes del cuidado y vigilancia y guía y protección de parte del pastor de las ovejas. Hay una falta, están en falta. Es un acto de irresponsabilidad e incumplimiento de sus deberes. Se pierden, enflaquecen, se debilitan las ovejas, son dañadas y perjudicadas por la falta de cuidado del que las tiene a su cargo. Por ello Jehová debe juzgar y sentenciar por el deber incumplido y favorecer en su sentencia a las débiles para reponerles aquello que les había sido quitado. Se asemejaría, dijo una abogada, letrada, asesora, se asemejaría a un caso civil por daños y perjuicios. Mirá vos, qué notable, interesante, muy interesante. El fallo de Dios, la sentencia de Dios es justa y favorable para las ovejas mansas que le buscan y que confían en Él. ¿De qué lado querés estar? Yo ya sé, ya tengo muy en claro de qué lado quiero estar. Versículo 30. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, la casa de Abraham, la casa de los creyentes en la fe que somos nosotros, dice Jehová el Señor. Sabrán las naciones también, sabrán los gentiles, sabrán los incrédulos, sabrán aquellos que nos acosan y nos hostigan, sabrán también que Dios está con nosotros y que nosotros somos su pueblo. Y fíjense el versículo 31, corolario final de este capítulo tan maravilloso. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Ustedes son hombres. O sea, estaba hablando de ovejas, pero estaba hablando de nosotros. Era una analogía, era un paralelismo. Si bien tomó la analogía de un hecho real, efectivamente, porque las ovejas también son descuidadas. Los pastores tienen que tener a cargo las ovejas, pero estaba hablando de nosotros, estaba hablando de gente. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres, Adán sois, y yo, vuestro Dios. ¡Qué honor! Bueno, tener un padre como este, un Dios como este, la verdad, que me diga que yo soy oveja suya, que soy oveja de su pasto, y me está diciendo, estoy hablándote a vos, a los hombres, por si no te diste cuenta, sí, Señor, sí, y te estoy diciendo que sos oveja de mi pasto, de mi alimento, que yo te voy a alimentar y que yo soy tu Dios. Bueno,
demasiado alto, demasiado honor, dice Jehová el Señor. Gracias, Padre, verdaderamente. Yo quiero ser una oveja de este rebaño, quiero comer de estos pastos, quiero alimentarme de estas cosas, verdaderamente. No quiero estar en ningún otro lado. Las ovejas somos nosotros, los hombres, los seres humanos que deseamos estar en su reino. Nosotros estamos con los justos de la antigua fe, de la fe de Abraham. Estamos con los justos de la ley de la circuncisión y estamos con los justificados por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Príncipe de los pastores y rey enviado. Y nos alimentamos del pasto de nuestro Dios, que es su palabra, su voluntad y su amor. El fallo de Dios es justo y favorable para sus ovejas, para aquellos que por un poco de tiempo en esta vida padecemos los embates del príncipe de este mundo y sus secuaces, quienes buscan devorarnos y quienes dispersan al rebaño, que nos aquejan con enfermedades, que nos aquejan con la muerte, pero esto tiene un fin. Tiene un fin. Ellos nos mandan a la tierra del exilio, porque esta tierra no es la tierra que nuestro Dios quiere para nosotros. Pero hay un día, en un día, el día ¿qué? Día y hora señalados, en que a partir de ese día el mal será erradicado, será quitado de la tierra. Y en el aprisco de nuestro Padre, bajo la guía de su pastor principal, Cristo Jesús, Señor nuestro, vamos a estar viviendo a perpetuidad. Vamos a estar viviendo sin tener de qué preocuparnos por nada, sin temor al mal. Hay un día en el que Dios nuestro Padre va a ser el soberano Señor y su Hijo nuestro príncipe, sentado a su diestra, con todas las cosas sujetas a Él, y nosotros disfrutando de esto. Y contento Dios, y contentos nosotros, y contento el Señor Jesucristo, por supuesto. Yo verdaderamente le doy gracias a Dios por sus promesas, que las creo, efectivamente las creo, porque esto no es lógico. Yo no puedo creer este mundo, no puedo creer las cosas que pasan acá. No tienen explicación muchas cosas. El Padre en su palabra me las explica, pero también me dice que todo esto que está revuelto, patas para arriba, sin explicación y con padecimiento, tierra de exilio, hay un día en el que va a terminar. Gracias a todos, gracias Padre, en Cristo Jesús, por habernos dado las enseñanzas de tu palabra, para que nosotros podamos aprender a hacer las cosas bien, a no equivocarnos y a tener la esperanza de tu reino en el que podamos estar juntos disfrutando de tus promesas. Amén. Gracias. Dios los bendiga.